Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Estamos en el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, con la intención de reflexionar en la historia del cristianismo desde una perspectiva actual. Con nosotros el hermano Joel Sarmar, estudiante del seminario de Westminster en Filadelfia, en los Estados Unidos. Empezaremos un trabajo de reflexión teológica. Buenas noches, hermano Joel. Buenas noches, hermano. Seguimos entonces hablando de los padres de la iglesia, ¿verdad? Sí, así es. Tratando de interpretar un poco sus escritos, de reflexionarlos, de asimilarlos. Y habíamos quedado entonces en Ignacio, sus diferentes cartas, y teníamos una introducción. Hoy vamos a trabajar a Policarpo, pero pues había una introducción de Ignacio que le mandó una carta a Policarpo, ¿verdad, hermano Joel? Sí, entonces Ignacio, cuando pasó por Asia Menor, se quedó en Esmirna, y el pastor en Esmirna, sí, era el pastor, y era muy joven en este tiempo, era Policarpo, que parece que conoció al apóstol Juan. Entonces, cuando salió de Esmirna y se fue a Troade, Ignacio escribió una carta y se la mandó a Policarpo para animarlo en la obra del Señor, junto con otras cartas que él mandó. ¿Y de qué trataba la carta? ¿Cuál era la intención de Ignacio con Policarpo en la carta, en el contenido de la carta? Sí, puedo leer un poquito del primer capítulo Claro que sí, Joel, por y favor. eso nos va a dar una buena idea de lo que quiere decir en general Ignacio. Sí, señor. Después de introducirse, le dice, de su introducción a la carta y todo eso, le dice: te exhorto, por la gracia de la cual estás revestido, que sigas adelante en tu curso y en exhortar a todos los hombres para que puedan ser salvos. Entonces lo anima a la predicación y el valor de la predicación. También le dice: reivindica tu cargo con toda diligencia de carne y de espíritu. Procura que haya unión, pues no hay nada mejor que ella. Este es un tema que ya hemos visto antes con Ignacio, ¿verdad? La unión en las iglesias, en las congregaciones, que estén unidos bajo sus líderes. Para él es muy importante. También dice: soporta a todos, como el Señor te soporta. Toléralo todo con amor, tal como haces. Entrégate a oraciones incesantes. Pide mayor sabiduría de la que ya tienes. Sé vigilante y evita que tu espíritu se adormile. Habla a cada hombre según la manera de Dios. Sobrelleva las dolencias de todos como un atleta perfecto. Allí donde hay más labor, hay muchas ganancias. Pareciera, Joel, que en el momento anterior, en el inicio de la lectura, pareciera que quisiera animarlo. ¿Será porque podría haber alguna circunstancia particular dentro de su congregación? Puede ser. Pero estas son cosas, ¿no te parecen a ti que uno podría decir a cualquier pastor en cualquier momento de su pastorado? Soporta a todos, tolera todo con amor, entrégate a oraciones incesantes, pide mayor sabiduría de la que ya tienes. No sé si hay algo en particular, no me parece, quizás no lo he leído con suficiente cuidado, pero creo que es más general. O sea, él ya se ha pasado un buen tiempo en Esmirna, bueno, pues no gran tiempo quizás, sí ha conocido personalmente a Policarpo y ha hablado con él. Me Creo que parece que la carta es un poco más general, pero sí nos enseña de los temas pastorales que tratan entre sí. Es de un pastor a otro en estas épocas, esta época pasadito del tiempo de los apóstoles. Pero creo que ahí está el punto, ¿no? Tal vez cuando alguien escribe, por ejemplo, un libro pastoral, pues trata los problemas generales, pero cuando alguien conoce a alguien en particular, por lo general le trata de animar en cosas específicas. Bueno, puede ser que Sí, esté pasando, en este caso, con Policarpo, puede ser que Ignacio
digamos, ya le reconozca ciertas circunstancias, pero también es verdad, hermano, que de todas maneras esa es una situación común, Sí. es unas problemáticas comunes dentro de la iglesia. Y también tienes que recordar que no, estas cartas, o sea, no son, aunque es una carta que se escribe a Policarpo, no creo que la intención es como una carta privada, ¿sí? Una carta de un hombre a otro. Es una carta de un pastor a otro y que todos van a tener, porque Policarpo mismo es el que hace la colección de las cartas y así se preservan después, porque las mandan a otras iglesias, hacen copias y tienen las cartas de Ignacio de cuando él pasó por ahí. Entonces quizás los temas tratan de cosas que él quiere que un pastor lea ante su congregación o use para instrucción con otros pastores o algo así, más que una carta personal privada. Y bueno, y además, según lo que nos lee Joel, también muestra como la intención, o mejor, la realidad del pastorado, como está expresándonos, en relación al pastor con la congregación y el interés que debe mostrar este hacia ellos, ¿no? Y cómo debe Sí, hacerse. sí, sí, sí. Eso me parece una cosa muy importante que encuentro en este párrafo acerca de Ignacio. Y cuando él dice soporta a todos como el Señor te soporta, eso también se puede traducir diciendo toma un interés personal en la gente. Hay otra traducción que yo leí que lo pone así, toma un interés personal en la gente, con la que hables, como lo hace Dios. O sea, le dice con cualquier persona que estés hablando, toma un interés en ellos como pastor. ¿Por qué? Porque así lo hace Dios. Dios está interesado en la gente. Y eso es algo que me parece lo demuestra Ignacio y por la razón por la que tuvo esta relación con estas iglesias y escribió las cartas y ellos las guardaron y las preservaron para que hoy las podamos leer. Estas cartas ya son tienen casi 2000 años desde que se escriben. Uno pensaría Entonces, que los problemas que se dieron en su momento son problemas que no se repiten, pero evidentemente es un consejo sabio y es un consejo actual. Porque si claro, bien es cierto, el pastorado es un llamado, también un pastor puede tener la tendencia a profesionalizarlo. No sé sí, si me hago entender en ese término de profesionalizar el pastorado, es decir, que el pastorado se vuelva como ser, como ser ingeniero, como ser médico, y ya las situaciones de las personas no son tipo de interés particular, como nos dice usted la traducción de interés personal, sino se vuelve diagnóstico general. Es sí, decir, ya un pastor puede entrar a decir, bueno, esto hay que manejarlo de esta manera, pero no realmente profundizar en la situación personal de cada creyente con un amor genuino, sino como una actuación profesional. sí. Pareciera que es algo del pasado, pero es bien actual porque eso lo vivimos hoy día, ¿no? Y Señor. hoy el peligro existe más que en esos tiempos. En esos tiempos ellos no tenían seminarios, ellos no iban a capacitarse. Eso es algo bueno que hacemos hoy y debemos seguirlo haciendo, pero eso también puede darle el sentido más de profesionalizar el pastorado y llevar que no se hagan estas cosas. Eso es algo para lo que yo no fui muy bueno cuando funcioné como pastor en Colombia, tomar un interés personal en la gente. Y esto es un buen recordatorio para los que sí son pastores, que eso es una parte muy importante del pastorado, el Yo interés personal en la gente y sus problemas. recuerdo cuando yo estaba en el seminario que algunos estudiantes, algunos jóvenes estudiantes, habían intentado en otras profesiones y no les había ido muy bien. Y por eso la iglesia y el pastor y aún su familia los mandó al seminario para que puedan hacer algo con la vida, ¿no?
Mm. Y además hay otra tentación, que hay a veces buenos sueldos. Entonces, digamos que en este caso del seminario con estos muchachos amigos míos, se notaba que no tenían un llamamiento, pero sí tenían un deseo de vivir, o sea, de tener, digamos, una vida, digamos, asegurada, Sí, y su familia y aún los pastores de la iglesia, de sus iglesias, los impulsaban para que fueran pastores, porque era un lugar, pues, para tener, ejercer ciertas profesiones. Entonces, esta es una situación que vemos ahora, como usted dice, Joel, más que antes, pero es interesante que se tome antes, ¿no? Es decir, que Ignacio le diga a Policarpo esta realidad, el interés con la gente. Ahora, me surge una pregunta, Joel. Eh, las iglesias del primer y segundo siglo, que estábamos estudiando los padres apostólicos, ¿de cuánta gente sería su membresía, no? una pregunta. Y la verdad es que no conozco bien de lo que recuerdo de lo que me enseñaron cuando estudié, por ejemplo, la introducción al Nuevo Testamento y las iglesias en el Nuevo Testamento. Se cree que casi no llegaban a más de 200 personas por la capacidad de las casas, sí. Las casas romanas, todavía se puede ver la forma en que ellos hacían sus casas, por ejemplo, en Colombia, porque tienen las mismas casas antiguas son de la misma forma de construirse, la misma tradición con el patio en el centro. Y en ese tipo de casas de los más ricos, obviamente, se solían reunir según lo que sabemos, aunque no tenemos mucho. Y los que quepan ahí en un patio, yo creo, se puede imaginar uno siendo las personas en Colombia se pueden imaginar eso fácilmente, cómo es un patio, pues ahí ponen bancas o se sientan donde puedan o traen lo que pueden y así hacen su culto en el patio así encerrado de una casa. Y sabemos que tenían en las ciudades varias congregaciones, ¿sí? Y Pablo lo menciona cuando habla al fin de sus epístolas, salúdenme a los que están en la casa de este y los que están en la casa de los otros. O sea, ahí se reunían en esas casas. Esa era la congregación, supongo, con su pastor y sus diáconos y su organización. Es difícil llevar este ministerio de interés personal en la gente, como lo hace Dios con uno, ¿no? Porque la argumentación de Ignacio es cierta, ¿no? Dios se toma personal, es decir, tiene una relación personal con cada creyente. Pero es difícil que un pastor con una iglesia de 900, de 1000 miembros, pueda desarrollar este ministerio tan personal, ¿no? Claro, puede haber pluralidad pastoral, pero aún Sí, sigue siendo complejo. Aún sigue siendo complejo el asunto. sí lo es, lo es. Y eso es una dinámica distinta cuando uno tiene una iglesia, pues donde puede conocer a toda la gente a través de los meses de estar ahí. Y una que tiene tanta gente que nunca puede conocer a todos porque no sabe quién es miembro y quién no es. En la tertulia anterior, alguien nos preguntaba que qué tan actual o tan vigente era esto, lo que estamos viendo de los padres apostólicos. Y creo que la carta de Ignacio a Policarpo es una carta entonces vigente que deberíamos leer los pastores, ¿no? Para que de pronto encontramos de pronto algunas palabras que son para nosotros en la actualidad. Sí, él tiene también exhortaciones a que no se canse de enseñar contra la mala doctrina, mantenerse firme, tomar los golpes que le tocan al pastor Policarpo cuando están enseñando cosas que no se deben, soportar lo que le toca en este ministerio y recordar su recompensa no es de este mundo. Entonces tiene cosas que todavía me parece aplican muy bien. Hermano, ¿y quién era Policarpo, hermano Joel? Sí, bueno, pasemos a Policarpo, pero quiero decir una cosa más, Claro, sí, señor. y es que este Ignacio
por su personalidad, por su calor en sus relaciones con la gente, por su fervor, su anhelo de pelear contra las bestias en Roma, por sufrir por Cristo. Pasó a través de como la oscuridad que tenemos de la historia, de tanto de no saber, pasó como un cometa, solo una partecita de su vida, pero nos dejó estos interesantes escritos, estas 7 cartas, y vale la pena de cualquier cristiano que quiera buscarlas. Las pueden buscar en internet, epístolas de Ignacio, y le va a salir ahí donde las tienen en internet para que puedan leerlas y aprovechar. Entonces, pasando a Policarpo. Policarpo también escribió. Entonces, entre los padres apostólicos hemos Hermano Joel, visto... perdone que lo interrumpa. Tengo una pregunta desde el Ok. WhatsApp. ¿Cómo era la relación de Policarpo con Ignacio? Entonces se conocieron unos días, quizás, no mucho tiempo. Cuando Ignacio pasó preso, se quedó en Esmirna, no sabemos cuántos días, pero no puede ser mucho tiempo, y luego se fue a Troas, de donde tomó el barco que lo pasó a Macedonia, a Filipos, y de ahí continuó rumbo a Roma y ya no oímos más de él. Policarpo era el pastor, entonces los diáconos acudieron a ayudarlo. Pastores vinieron a visitar a Ignacio, y Policarpo fue el pastor ahí donde él estaba en Esmirna, con quien más se conoció. No mucho tiempo, pero algo, sí. Entonces, Policarpo, unos años después, no muchos años después, escribió una epístola a los filipenses. Sí, los filipenses quedan al otro lado del mar, quedan ya en Macedonia, en lo que es Grecia, y Policarpo está en Asia Menor, que es Turquía, y ellos habían escrito o le habían mandado a Policarpo, querían saber que si habían copias de las cartas de Ignacio. Y él les manda copias de todas las cartas de Ignacio junto con una carta que él les escribe. Y en esta carta lo que hace es, se ve que cita tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En Ignacio no se ve mucho uso del Nuevo Testamento, es más del Antiguo. En Policarpo se ve más uso del Antiguo y del Nuevo Testamento, bastante del Nuevo Testamento. También cita la carta que vimos que llamamos Primera Clemente. O sea, él ya sabe de esta carta que escribieron los romanos a los corintios hace como 20 o 30 años de este tiempo. Ya ha circulado, de modo que él tiene una copia y la puede citar en su carta a los filipenses. Él también cita el libro apócrifo de Tobías, que se encuentra en su copia del Antiguo Testamento, porque ellos tienen la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, que incluye esos libros que nosotros llamamos apócrifos, uno del cual es el de Tobías. Eso nos dice algunas cosas, ¿sí? No quiere decir exactamente que todos estos escritos ellos lo consideran igual que la Biblia, sí, que consideran el Antiguo, el Nuevo Testamento, Primera Clemente y Tobías, que todos son como escrituras. Pero sí nos dicen que el concepto del canon, el concepto de la Biblia completa, los 66 libros que nosotros llamamos la Biblia, eso no era algo que ellos manejaban, si no tenían un concepto de un canon cerrado, no pensaban cuáles son los libros, pues son solo estos 66, no piensan así. Tenían la tradición oral de lo que habían enseñado los apóstoles, tenían gente que todavía habían conocido apóstoles, sabían lo que habían enseñado y se centraban mucho en la enseñanza de los líderes y se apoyaban en los escritos que tenían. Es decir, hermano, ahí habían estaba la iglesia pues conformada y en proceso. Y los hermanos, pastores, conocían todavía, digamos, los apóstoles no habían muerto. Y habían escritos
que se estaban moviendo dentro del marco de las iglesias, y como no conocían o todavía no se había cerrado el canon con sus 66 libros, entonces se utilizaban los comentarios, las cartas, la tradición oral, lo que se estaba dando en el momento, y de eso se tomaban ellos cuando escribían, ¿verdad? Eh, quiero decir esto, o sea, los 66 libros ya quedaron escritos, ya están escritos. No estamos viviendo ya en la era de los apóstoles. Ellos ya se murieron, entonces ya están escritos. Pero lo que la gente no está haciendo es, no está diciendo cuáles libros son la palabra de Dios y cuáles no son la palabra de Dios. Entiendo. Entonces usan todas las cosas. Para ellos el concepto de las escrituras quizás es el Antiguo Testamento. Sí, están usando el Nuevo Testamento, están usando Primera Clemente, están usando Tobías, pero no están discriminando. Y lo que falta es que alguien se levante y empiece a criticar, empiece a decir, estos libros no son, estos libros sí son. Y vemos que el que primero hace eso es un hereje, que se llamaba Marción. No podemos entrar mucho en él porque no estoy preparado, pero vamos a hacer un día un episodio de los herejes para hablar de ellos en particular y mencionar a cada uno y lo que decían, porque son importantes en la historia de la teología. Y aquí los vemos, cuando viene el tema de cuál es la Biblia, cuáles son los libros que sí deben estar en la Biblia, cómo sabemos que estos son la palabra de Dios y que Primera Clemente no es la palabra de Dios, pues ellos no habían empezado con todo ese tema, nadie se hacía esa pregunta, parece, y por eso usaban los libros, por eso Policarpo usó estos libros así. Hermano, tengo otra pregunta por el WhatsApp. ¿Cuál era el criterio para elegir los 66 libros? El criterio parece ser que fueron reconocidos en todos lados, sí. Habían iglesias que tomaban unos y no otros, pero el criterio final parece ser, si me acuerdo bien, que en todos lados estaban de acuerdo. Esto les va a tomar unos siglos, ¿sí? Van a tener tenemos un fragmento que tiene una lista de la mayoría de los libros de la Biblia. Algunos no se recibieron en todos lados de una vez. Por ejemplo, creo que Apocalipsis no fue uno de los últimos que en todos lados dijeron sí, este es. Pero ese es el criterio en general, que todos los cristianos lo reconocían. Obviamente, en sí, las escrituras tienen ese testimonio, o sea, son valiosos para la vida espiritual, se pueden usar con provecho para la vida espiritual. Los libros que son inspirados por Dios, los otros pueden decir buenas cosas espirituales, pero no es lo mismo, no da quizás el mismo resultado en la predicación, en la enseñanza, como uno que es inspirado. Y a medida que pasaron los años, ellos se dieron cuenta de eso. Ellos también, como tienen contacto con los apóstoles, sí, algunos los han conocido y han conocido las iglesias donde los apóstoles predicaron y que recibieron las cartas originales, pues ellos saben cuáles son los originales mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Es decir, no fue una persona que se determinó en un tiempo específico y dijo, estos son los libros inspirados, sino es toda una comunidad en la historia y en ciertos años, en cierto cúmulo de años, que fueron definiendo y que fueron poniéndose de acuerdo, obviamente, como lo creemos, guiados por el Espíritu Santo, en lo cual se definió qué libros eran y qué libros no eran. Porque la historia y los enemigos de la fe siempre tienden a poner como si la escogencia de estos 66 libros hubieran sido por un par de personas que querían, digámoslo, parcializar nuestro pensamiento a una ideología cristiana. Y entonces escogieron los libros que más se adaptan a esa
doctrina o a esos criterios. Pero aquí estamos Ah, viendo sí. que no, aquí estamos viendo que no, que es una obra del tiempo, ¿no? Es un grupo, son personas, son comunidades que se van poniendo de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo y van definiendo los criterios que están de acuerdo, pues, al pensamiento apostólico. Sí, yo creo que hay dos tendencias en este tema. Uno es el de el- la- de buscar explicaciones históricas de tal manera que descuentan cualquier aspecto sobrenatural. Y uno como historiador, pues, se, se suele ir por ese lado porque, pues, las explicaciones históricas son así. O sea, yo cuando explico un evento histórico no busco que Dios intervino y cayó un rayo del cielo, busco el proceso histórico. Pero eso también puede llevarlo a uno a dudar estas cosas y no siempre es lo mejor. Hay que mantener con eso también el otro lado, la otra consideración, que a veces los cristianos piensan que pues los apóstoles escribieron, ellos dijeron esto es la Biblia, de inmediato salió la gente con estos 27 libros, los pusieron en un libro, hicieron copias, en todas las iglesias dejaron copias completas de la Biblia porque así quería Dios, pero así tampoco es. Pero, pero sí hay un reconocimiento desde el comienzo que estas cosas son inspiradas por Dios. O sea, así hablan de ellas, así tratan de ellas. Eh, Se ve que manejan en el Nuevo Testamento, manejan los escritos del Nuevo Testamento, los dichos de Cristo y otras cosas, como si fueran escrituras. Entonces hay que mantener los dos conceptos Hermano cuando Joel, uno hace esta... preguntan desde el chat de la emisora. Entonces, dice Fernando, los, los escritos de Clemente, Ignacio y Policarpo deben ser tomados solamente de manera histórica, Sí, básicamente, ¿no? no son, tienen cosas buenas, pero no se puede, o sea, podemos observar, podemos describir cómo era la iglesia según lo que vemos ahí, pero no debemos hacer nuestra práctica a base de lo que dicen ellos, sino a base de lo que dice el Nuevo Testamento. Podemos decir es que como un libro, un buen libro de un buen autor de la actualidad, ¿verdad? Sí, puede ser así, o un buen libro de la historia, o algo que nos comenta de cómo eran las cosas. También nos puede edificar. Sabemos que estos son cristianos, pero como por ejemplo podemos leer un libro de John Piper con mucho provecho, podemos leer las cartas de Ignacio con igual provecho. Muy bien, hermano. Sigamos entonces, hermano Joel. Ok, entonces estábamos en Policarpo escribiendo a los filipenses. Él trata temas del comportamiento cristiano. Por ejemplo, es muy parecido, me parece, este escrito de Policarpo a los filipenses a los últimos 3 capítulos de Efesios. Sí, es muy práctico, está hablando de la vida, de cómo deben ser la gente, cómo debe ser en su matrimonio, que los esposos esto, las esposas esto, los hijos deben ser así. Y es práctico más que doctrinal, que vemos que es un énfasis que tienen los padres apostólicos. Suelen ser menos en la doctrina y más en la parte práctica. ¿Qué razón habría de eso, hermano Joel? ¿Qué razón? No hay, no están avanzando lo que han recibido doctrinalmente y no, o sea, yo creo que la gran razón es porque todavía no han enfrentado esa gran herejía del gnosticismo. Está creciendo. Pero lo que hace un gran impacto en el cristianismo del punto histórico es que el gnosticismo los amenaza y tanto les da temor
de lo que pueden perder, que se ponen las pilas para hacer el trabajo doctrinal, y ahí es donde empiezan a formular doctrina y avanzar, y se ponen más feroces los herejes. Pero la verdad es que nosotros los cristianos somos muy flojos para la teología hasta que no venga un hereje y nos amenace con sus enseñanzas, nos quiera quitar algo, y ahí vemos que tenemos que hacer el trabajo duro de pensar, y en vez de hablar siempre de las cosas prácticas, hablar de lo más teórico. Y quizás es porque pues vemos el valor de lo práctico más rápido de lo que vemos siempre el valor de la teoría, de la doctrina, de las enseñanzas más como remotas de la vida cotidiana. Cuando vienen los herejes, pues se ve el valor de una vez. Y ahí es donde empiezan a tratar esto, antes de eso no. En la iglesia estamos estudiando Primera de Juan en este tiempo y vemos cómo Juan va atacando una doctrina que puede decirse que es el comienzo en un sentido del gnosticismo, y vemos también cómo esa doctrina que es atacada y va haciendo énfasis en la realidad que es Cristo y su supremacía, pero vemos también cómo la doctrina va llevando a una vida práctica. Entonces, Sí. digamos que el hacer teología puede llevar a la vida práctica. Yo a veces no entiendo cuando hacen referencia a ortodoxia y a ortopraxis. Entonces, la ortodoxia es el hecho de estudiar profundamente la teología, y la práctica es hacerla de una manera vivencial. Entonces, a veces uno dice o escucha a personas, no, es que nuestra iglesia es enfocada en la práctica. O otros, no, nosotros somos enfocados en la profundidad teológica. Creo que las dos tienen que ir relacionadas en el mismo hecho de la teología o de la reflexión teológica. Porque como vemos en las escrituras, hay una defensa clara de la fe, pero esa defensa clara de la fe demuestra una vida comprometida. Hay una Sí. reflexión, hay un actuar, como que van ligados. La ortodoxia y la ortopraxis tiene que ir ligada, ¿no? O si no sería conocimiento, pero sin piedad. Entonces Sí, creo que bueno, los dos van unidos en un sentido, ¿no? van unidos, sí, pero nosotros los seres humanos nos gusta pues siempre tener las cosas más simples, tener una cosa y no dos. Y son dos cosas que tenemos que mantener ahí, y por eso yo creo que nos es difícil. Hay quienes nos gusta más el aspecto de la teoría y no estamos tan interesados en el aspecto práctico. Y hay hermanos que pues enfocan más en la práctica. Y como tú dices, los dos tienen que estar.